estamos de vuelta. Esta es la octava y traemos pues un tema delicado, y es que el año que entra tenemos año intensamente electoral, y el Instituto Nacional Electoral tuvo un recorte importante por parte de los diputados. Vamos a hablar hoy con Pamela San Martín. Ella es consejera electoral a nivel nacional, justamente para que nos cuente cómo están encajando este recorte y qué están pensando, qué les ha dado la inteligencia para mover recursos de aquí y de allá para salir adelante con la responsabilidad que la Constitución le entrega. Pamela, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás? Saludos a tu auditorio. No sabes cuánto te agradezco que nos tomes la llamada. Pamela, pues me encontré con la noticia de que van a cobrar algunos servicios que antes no cobraban. Ahorita me dices a quién y qué servicios en concreto, pero supongo que esto responde pues al recorte que les impusieron con el presupuesto. ¿Qué conversación traen dentro de la herradura, dentro de línea, a propósito de este recorte? Pues mira, Ricardo, el día de hoy aprobamos el ajuste al presupuesto que habíamos mandado a la Cámara de Diputados, precisamente porque hubo un recorte de como 1,071 millones de pesos al presupuesto que se había enviado. En este sentido, pues es un recorte de casi el 9% del presupuesto que se había enviado, y es un presupuesto que es alto porque hay un dato que es muy importante. El año que entra, es decir, 2020, inicia el proceso electoral del 2021. Es decir, el proceso electoral no se lleva a cabo completamente en el año de la elección, sino que siempre inicia un año antes, en el mes de septiembre. Entonces, por supuesto que parte de lo que se presupuesta ya es para el proceso electoral del 2021. Entonces, se dieron varias medidas, varios proyectos que ya habíamos presupuestado, se tuvieron que cancelar precisamente para hacer frente al recorte, y hay algunas medidas porque vamos a empezar el año con un déficit, es decir, con un saldo negativo para poder enfrentarlo a lo largo del año. ¿Y cómo enfrentaremos, para contestar tu pregunta, cómo enfrentaremos este saldo negativo? Por una parte, con lo que puedan haber de ahorros por plazas que podamos no ocupar por un par de meses, porque pues para el inicio del proceso electoral ya tenemos que tener todas las plazas ocupadas para poder hacer frente al proceso electoral. Asimismo, lo que podamos tener de mejores condiciones, por ejemplo, en licitaciones. Y en este punto que señalas de cobrar servicios, creo que es muy importante precisar, no estamos hablando de ningún servicio que se preste a la ciudadanía. Por ejemplo, los trámites de credencialización, estos seguirán siendo gratuitos para todas las ciudadanas y para todos los ciudadanos. Y todo servicio que se presta a la ciudadanía seguirá siendo gratuito en los mismos términos que se presta hoy. Pero, por ejemplo, de pronto tenemos convenios con distintas autoridades para poder utilizar la infraestructura que ya tiene instalada el Instituto Nacional Electoral. A modo de ejemplo, recordarás que a partir de la reforma en 2007-2008, en el Instituto Nacional Electoral no solamente se administran los tiempos del Estado, sino se monitorea. Es decir, se graban todos los programas en las estaciones de radio y canales de televisión para garantizar la transmisión de los promocionales que son ordenados por la autoridad. En este caso, la Secretaría de Gobernación, para poner un ejemplo, nos pidió que pudiéramos también monitorear la programación que pauta la Secretaría de Gobernación, es decir, la propaganda gubernamental, cuestión que se lleva a cabo precisamente porque la lógica del instituto ha sido que como un órgano del Estado, lo que podamos colaborar con otras dependencias o con otras instituciones del Estado mexicano, pues lo colaboramos. Y este es el tipo de servicios que pues pueden traer un costo aparejado, por lo que se está viendo en qué medida algunos de estos servicios pueden tener un pago, pero estamos hablando exclusivamente por parte de dependencias, no estamos hablando por parte de las ciudadanas y de los ciudadanos. Ahora, el recorte fue de poco más de 1,000 millones, una cantidad importante, pero nos aclaras, no nos van a pasar la factura directamente a las personas ciudadanas, es decir, yo no voy a pagar si pierdo mi credencial de elector por recuperarla, por reponerla, no tengo que pagar porque me incluyas en el padrón, en el registro federal de electores, es decir, esos servicios continúan gratuitos.
van a encajar entonces el diente con las otras dependencias, con los gobiernos estatales y el gobierno federal, cuando ustedes presten servicios. ¿Te alcanzará con eso para cubrir los 1,000 millones? Eso es una parte del déficit que se genera, cómo vamos a poder obtener recursos para hacer frente a él. Además, se están cancelando un conjunto de proyectos. Por ejemplo, hay una cuestión que es en esta misma ejemplo del monitoreo, que nosotros tenemos que verificar por una obligación constitucional la transmisión de los promocionales para poder garantizar que los concesionarios de radio y televisión cumplan con la transmisión en aras de garantizar tanto el derecho a los partidos, pero principalmente el derecho a la información de las ciudadanas y de los ciudadanos. Esto se hace con un equipo tecnológico y la duración, digamos, la vida útil de los equipos se deben de renovar cada 5 años. Y este año habíamos presupuestado la renovación de los equipos y ya no se podrá renovar los equipos. Entonces tendremos que estar viendo cómo seguir realizando la actividad, pero con los equipos que ya tenemos. Habíamos también, por ejemplo, presupuestado en la construcción o remodelación de algunas sedes, la de Aguascalientes y la de Nuevo León. En particular, por ejemplo, el caso de Nuevo León, no es porque haya un interés en que las instalaciones sean de lujo o cualquier cuestión de esa naturaleza, sino que estamos ante un tema de protección civil, porque no hay salidas en el edificio en el que actualmente está instalada la Junta Local de Nuevo León, y esto implica, por una cuestión de protección al personal que labora, por tener que reconstruir el edificio, garantizando las medidas para poder llevar a cabo las actividades. Ese es otro de los rubros que se cancelan. En otra parte tenemos que hemos estado en un proceso de renovación de los módulos de atención ciudadana para prestar de mejor forma el servicio de credencialización. No se hará una renovación de estos, sin embargo, el servicio se continuará prestando en todo momento. Digamos, estos son los proyectos que se han ido cancelando precisamente para hacer frente al recorte. Ahora, el principio de austeridad pues, le ha pegado a la mayoría de las dependencias federales en un 30%, más o menos, reduciendo salarios, reduciendo gastos en papelería, en fin. Y flota en el ambiente la idea de que hay algunos órganos que no habían aceptado como meterse en la lógica de este principio. Yo te rogaría una última reflexión, Pamela. ¿El INE está consciente de esta como acuerdo impulsado desde la presidencia? ¿Lo puede hacer? ¿Dónde lo está haciendo? Aparte de estos recortes a los que hacías tu referencia y estas nuevas fuentes de ingreso a las que nos estabas refiriendo también. Desde hace años el Instituto ha adoptado medidas de austeridad precisamente para buscar generar ahorros en las materias que esto es posible y generar las mejores condiciones incluso de compra para efecto de reducir los costos. Incluso el presupuesto que nosotros le mandamos a la Cámara de Diputados era un presupuesto que ya traía incorporadas las medidas de austeridad. Es decir, ya buscaba generar las mejores condiciones de eficiencia para el ejercicio del gasto público, porque esta es una obligación que tenemos todas las dependencias, todos los organismos, todas las instituciones del Estado mexicano por mandato constitucional. Digamos, esta ya es una medida preestablecida. Incluso, si recuerdas, en el 2018 teníamos, cuando fueron los sismos del 2017, habíamos recibido recursos de la Cámara de Diputados para poder construir un edificio para ahorrar rentas en el Distrito Federal, en lo que son las oficinas centrales, y se decidió ya no hacer el edificio y regresar más de 1,000 millones al erario público, precisamente en aras de atender las propias condiciones en las que se estaba desarrollando. El año pasado se planteó de entrada una reducción salarial, digamos, en ejercicio de la autonomía del propio instituto. En ese momento la Cámara de Diputados aprobó que un tope menor a los salarios, mismo que se acató, y se promovió una controversia constitucional, misma que la Corte no ha resuelto, cabe mencionar. Entonces, así deja en una especie de incertidumbre jurídica a los distintos órganos y a la propia Cámara de Diputados, y este año volvieron a tomar la misma decisión en la Cámara de Diputados, y precisamente fue un punto en el que hubo una discusión el día de hoy en el Consejo General,
por la forma como se estaba atendiendo esa indicación que nos dio la Cámara de Diputados. Pues aquí seguimos al pendiente, compartiendo las preocupaciones con ustedes, también el esfuerzo por encontrar otras fuentes de ingreso y otros recortes. Pamela, la verdad es que pues la organización de las elecciones con certidumbre fue una de las cosas que más trabajo le ha costado a esta generación que hoy vive, a nuestra generación, y no nos merecemos echar a perder pues eso. Podemos mejorarlo, hacer variaciones en el margen, pero no tocar lo esencial de las normas y las instituciones electorales, porque mira que fue un pleito demasiado largo, demasiado complicado. ¿Para qué regresar a aquello, verdad? No, sin duda nosotros somos los primeros que tenemos que hacer un análisis de dónde podemos eficientar de mejor forma el gasto, pero también tenemos que saber todas y todos lo que tú bien señalas. Ha sido una construcción compleja que parte también de la desconfianza por nuestra historia electoral. Digamos, venimos de un pasado electoral en el que los muertos votaban, en el que no teníamos ninguna certeza, en el que digamos, el fraude era la forma de llegar al poder, y eso nos ha hecho construir un modelo y un andamiaje sumamente complejo, con todos los candados habidos y por haber, lo cual implica, por supuesto, costos asociados, pero también es una inversión en cuanto a la certeza que nos genera de que hay una sola vía por la que se elige quién nos gobierna y quién nos representa, y es precisamente la suma de votos depositados en la urna el día de la jornada electoral. Y la certidumbre no es gratis, hay que decirlo claramente. Ojalá encontremos la inversión adecuada y la más eficiente. Pamela San Martín, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Octava el día de hoy. Gracias a ti, Ricardo, y nuevamente saludos a tu auditorio. Bien, pues ahora nos vamos a hablar de Beethoven, Gerardo Kleinborn.